Tapayawalti kan nochime tlen nikan nemi tipewaltiske in tekit amanin in tlayua tlen tikonitaske in tlapualme ika totlahtol nahuatl. Buenas noches a todos. Vamos a iniciar con la sesión de hoy, que es sobre los números, pero no sin antes preguntarles si cómo van con los trabajos, si hubo avance, tuvieron dificultades. Comenten sobre los trabajos para que vayamos trabajando sobre ello. Temastiani, una pregunta. ¿Ya tienen un grupo de WhatsApp? Sí, Es que yo le dejé mi teléfono en la plataforma, pero no he recibido algunos no me dijeron de dónde son y creo que les mandé una solicitud, pero no sé si les llegó o no. no, ¿nos quiere dar su teléfono para que yo le mande el mío? Sí, el mío es 757 757, 105 sí, 0906. 0906. 757 105 0906. Sí, es correcto. Y ¿Cuál es es cuál es su nombre? Disculpe. Sebastiana Salgado, estoy aquí como Tepeloyotli, Chihuayolpía. Ah, creo que sí, es la que no, tuve dificultad en agregar su número, Ajá. pero me manda un mensaje y enseguida la agrego. Por favor, gracias. Hola Sí, maestro, buenas noches. Buenas noches a buenas todos. noches. Sí, les comentaba cómo sintieron los trabajos, estuvo difícil para que trabajemos sobre ello. De hecho, vamos a destinar un tiempo para analizar sobre los trabajos que realizaron. Buenas noches, Buenas noches. Temastiani, buenas noches a todos. Yo sí tuve un poco de dificultad Tlapoyahualti. con los ejercicios, pero lo voy a repasar de nuevo, porque si no, no le entendí la verdad. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, bueno, para los verbos, ve que estábamos trabajando con verbos regulares, verbos irregulares, y pues aquí les presentaba algunos ejemplos, y aquí está el cuadro, miren, estos son los verbos regulares, son algunos, hay varios. Por ejemplo, en el caso de cochi, cochi, que se refiere a dormir, huetzca, reír, tlacuica, cantar, cuica, llevar, Nixtotia, bailar, Nesnemi, caminar, Choca, llorar, Tlaxcuiloa, escribir, Tlachpana, barrer, Tlacuica, Tlacua, comer, Tlatoa, hablar. Y en caso de los verbos irregulares es Tlalía, poner, Pía, tener, Nequi, querer, Namaca, vender, toca, sembrar, Sem- sembrar. Chihuahua, hacer. Y nota. em, nota se entiende como le hablo, le llamo.
o sí, llamar, podemos decir llamar, llamar. Y en caso de tlastoa, tlastoa que se refiere a hablar, está nictlastoa. Ya le puse el prefijo nictlastoa, que quiere decir crítica, si se dan cuenta. Ni- el otro es tlastoa, hablar. Por ejemplo, cuando digo nictlastoa, yo hablo. Y cuando digo nictlastoa, ya es una crítica. Le estoy criticando a alguien. Nictlastoa es una crítica. Si notan la diferencia, tlastoa y nictlastoa. Ponemos un ejemplo. Ni tlahtoa, que quiere decir yo hablo. Y nictlastoa, yo critico. Es la diferencia. Entonces, aquí les estoy presentando algunos verbos regulares y algunos verbos irregulares. Es lo que ustedes iban a realizar en este ejercicio y pues no sé, yo a lo mejor entiendo de que tienen dificultades. La información que les proporcioné el día martes, si no mal recuerdo, ahí más o menos ejemplificaba, mas no, a lo mejor no tenía una información más, a lo mejor más, em, algo más de ahondar, ¿no? Sobre el tema. Pero bueno, no sé, aquí estamos y pues vamos a tratar de sacarlos de duda. Y no sé si alguien quiera hacer o aportar o hacer un comentario. Igual, adelante. Maestro, Sí. maestro, yo me confunde los pronombres personales para decir ellos lloran, ella llora, él camina. Ahí es a donde para hacer la oración me confundo. Ah, Yo no, yo correcto. no sé cómo haría para captarlo, pues. O sea, cuando hablamos del sujeto y el verbo para formar la oración. Ahí es a donde yo me confundo, porque en veces yo veo ahí que Nick, Ti, Ki, An, y adelante veo que tengo la idea de que el me es el plural, ¿no? Sí, es correcto. Pero, o sea, yo siento difícil hacer una oración porque me confunden eso. ¿Cómo haría, maestro, para tener esa Ah, claridad? bueno, ahorita vamos con los verbos y enseguida pasamos a lo que usted comenta. Ok, maestro. Sí. Entonces, sobre los verbos, ¿hay alguna dificultad? Estos en sí los vamos a estar trabajando a lo largo del curso. Por si no, digamos, por si no se apropian ahorita, pues más adelante se van a ir apropiando de los verbos, porque vamos a estar trabajando con verbos. Pero sí quiero escuchar al- si alguien tiene alguna dificultad, pues puede comentarlo. Maestro, en el caso del verbo chihuahua, conjugado con el pronombre tejuame, nosotros, ¿verdad? Tejuame. Ujú. Juanme. Entonces, en los ejemplos que nos facilitó, dice tejuame ticchiwa, pero no dice tejuame ichiwa. Y yo me preguntaba por qué hay agregada allí una letra K que no está en las palabras
de ejemplo para el sufijo, porque tenemos tehuame, ti, me o h. Y el ejemplo es tehuame, tic, chihuahua y no tehuame, tichiwa. A ver, Entonces, ¿por qué se agrega, maestro? O vamos a escribirlo. Tehuame, tehuame, ticchihua. Y el ejemplo completo es tehuame, ticchihua, tequitl, tehuame, ticchiwa, ticchihua. Así tic, aparece en el, ajá, ticchihua. ticchiwa, 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 perdón, sí. Ticchiwa. ticchiwa, tequitl. Tequitl. Ajá. Así, ¿no? Sí. Y nos pasamos Y mi pregunta es porque lo que decía el hermanito Pedro con los prefijos del pronombre, ¿no? Nehua, nik, digo al conjugar. Tehua, tic, yehua, ki, tehuame, ti, me o h. Y no hay k. Y en el ejemplo dice tehuame, ticchicua y no tehuame, tichicua. ¿Sí me ujú. explico? Se refiere a la H, ¿verdad? Me refiero a la letra K, maestro, que aparece allí antes de Chihuahua, Ajá. entre el Este es el ti y el prefijo Chihuahua. nick. Ajá, Ese es el prefijo nick. Ahorita les muestro. Nick. Ya nos pasamos al otro. A este, ¿no? Sí, sí, esa es la hoja que tengo yo, maestro, sí. Ese era el ejemplo que estaba leyendo. Entonces dice tic en rojo, pero no dice ti en tehuame. Dice Tejuame. ti, Sí. me o h. Pero el ejemplo dice ticchiwa y no tichiwa. Ajá. Sí, sí, sí. Es acá. Es acá no va. Sí, Ah, no va, cierto. maestro. No va. Una disculpa, se pasó. Ajá. Oh, ok. Entiendo, Te, entiendo. Tejuame Tichihua Tequitl. Chihuahua. Sin Ajá. la K, ¿verdad? Sin la K. Sí, buena Porque. observación, ¿eh? Sí, les comentaba, a veces llega a Ah, colarse. ok. Ajá. Listo. Tichihua Tichihua. Tequitl. Tichihua. Sí. Muchas gracias, maestro. Y arriba también dice Sí. chihuas, hacer, pero solo es chihuahua, ¿verdad? No Ajá, chihuahua. chihuas es el verbo hacer, pero ya Ah, conjugado desaparece la S. oh. Ajá. ¿Solo en ese caso de ese verbo o todos los verbos que terminan en que Habrá se le otros borra? verbos igual que se deforman. Se le borra la S. Ajá, Ok. se le borra. Por ejemplo, miren, vamos a tratar de conjugar estos verbos con los, los prefijos nick, tic, ki, en caso de los verbos irregulares. Por ejemplo, ¿cuál quieren? Pía, neki, namaka, toca, chihuahua. A ver, Por toca, ejemplo, maestro, sembrar. to- toca. Ujú. Por ejemplo, Nehua, Necua, ne, yo. Ay, qué bonito, qué ajá, bonito, qué bonito. Nehua yo. Hola, Nehua, señor. Toca. Niktoka, Niktoka, a lo mejor Ayotli, calabaza. Ayo,
tli. Nehuan nictoca ayohtli. O para ser más específico, a lo mejor la semilla. Ayo, 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 yo, lo, tli. Ayo, yolohtli. Semilla de calabaza. Nehuan nictoca ayo, yolohtli. Mm, Ayo, yolohtli. O ayoyoli, también puede decir, para que no se alargue. Ayoyoli. Así, para que no se les dificulte. Nehuanik toca ayoyoli, es decir, semilla de calabaza. Nehua. Tehua. Tehua. Tik. Toca. Ayoyoli. Tehua tik toca ayoyoli. Yehua. Yehua. Kitoka. Kitoka. Ayoyoli. Ayoyoli. Tehuame. Tehuame. Ti toca. toca. Tocame. Ti toca. Ti toca. Ayo. 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 Yoli. Tehuame ti toca. Ayo. Yoli. También podría ser titocame. Ti, ti tocame. Sí, sí, es una variante. Pero bueno, aquí en la región es de esta forma. Ti toca. Pero igual lo que comentas, ti tócame. Pues somos muchos. Se refiere a lo plural, que somos muchos que estamos sembrando a Yoyoli. ¿Sale? Amehuame, ame, amehuame, anquitoca, ¿En qué toca? an, anquito, anquitoca, anquitoca, ayoyoli, ayoyoli. Amejuame, anquitoca, ayoyoli. Es de acuerdo a la regla an, seguido de qui, más el verbo me o h, dependiendo. Es para pluralizar. ¿Y por qué prefiere usted la H, maestro, y no me? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál? En vez de, La en vez de h o decir me. Porque, bueno, aquí anquitocame, no, por lo de la gramática. Ajá, en esos ejemplos los vamos a ver más adelante donde lleva el me. Ahorita vamos a trabajar con la H y más adelante se les va a explicar el por qué sobre la H o me. Entonces, gracias. me, ¿sí? Me, quitoca, ayo, ayo, yo, li, me, quitoca, ayo, yo, li. Y hasta ahí. Es en relación con el verbo toca, que se refiere a sembrar.
Aquí es donde dice que tienen dificultades, ¿no? Pero bueno, ya ahorita ya les puse aquí los verbos con cuál van a conjugar y los verbos regulares y los verbos irregulares. De hecho, ahí en la información, ahorita déjenme checar, este, les voy a presentar el cuadro que les compartí. Ahí ya vienen conjugados por presente, pasado y futuro. Si ustedes quieren realizar ese ejercicio, pues ya ya lo hacen ustedes y no sé si quieran que en la otra sesión lo analicemos o pues o quieren que se les ejemplifique ahorita, hoy en esta sesión. ¿Cómo ven? ¿Qué dicen? Emma, en esta, Correcto. Y maestro, podemos El, usar unos ejemplos de conjugación en futuro de un verbo y luego que otro verbo sea para la siguiente, tal sí, vez. sí. Bueno, por ejemplo, el verbo namaca, que se refiere a vender. El verbo namaca en, en presente, en, en pasado, presente y futuro. Por ejemplo, en, en pasado, el verbo namaca. Ah, perdón, aquí ya abrió, lo que pasa es que no me quería abrir. Ahorita déjenme descargar el archivo. Se los presento. Lo que les decía, los verbos, por ejemplo, nos dice que los verbos, por su comportamiento o papel que desempeñan en el proceso de conjugación, los verbos pueden ser regulares o irregulares. Los verbos regulares son aquellos que se conjugan en los tiempos simples y en las seis personas. Si saben, ¿no? Nejua, tejua, ¿cuál es el otro? Yehua, Ajá, tejuame, yojuame, ameguame. es correcto. Los verbos regulares son aquellos que se conjugan en los tiempos simples y en las seis personas que ocurre en el proceso de conjugación. Se anteponen los prefijos ni, ti, en caso del yehua, no, no aplica. En singular, ti, an, y en plural no aplica, entre otros. Aquí tenemos el ejemplo de tlacua, cochi y quiza. Si se dan cuenta, en el tlacua, cochi y quiza
se puede conjugar en pasado, presente y futuro. Por ejemplo, en pasado de tlacua o nitlacua, que ya comí. En presente, nitlacua, como. Y en futuro, nitlacuas. En el pasado le ponemos al principio la o nitlacua, o nitoti, o nicoch, o niquis, o niquisa. Le anteponemos la o en caso del pasado. Y en el caso del presente es ni tlacua, y en caso de futuro, ni tlacuas. Se le agrega la S, ¿sabe? Ejemplo, nonantzin, notahtzin, amo tlacuamiec. Mi padre no come mucho. Tlacuas guanyaski, comerá y se irá. Notzcuin, cochicaltempa. Mi perro duerme en el patio. Onikili amo maquisa. Le dije que no salga. Este es en el caso de los verbos regulares. Vamos con los irregulares. Esto Una nos dice, pregunta, maestro. Perdón, sí, cuando estamos conjugando entonces él, ella, ellos, ellas no tienen prefijo, ¿verdad? ¿Es lo que dice arriba que no aplica? ajá, no aplica. En caso de, a ver, permíteme tantito. En caso de, esto es para los verbos regulares, en caso de yehua y, ajá, nada más no aplica en caso de yehua y de yehuame. Si se dan cuenta, nada más tiene el plural. Ahí no hay prefijo. Acuérdense que en caso de los verbos regulares, en caso de yehua, no tiene prefijo, ni en el caso de yehuame, tampoco tiene prefijo. ¿Sale? Con ese entendido, les Solo en voy a singular presentar. entonces, solo él y ella. Ellos y Ajá, ellas sí tienen el prefijo, ¿verdad? ajá. Chequen, aquí está el cuadro que les compartí la vez pasada. Por eso dice no aplica. En Ok. caso de Nehua es ni, el prefijo es ni. En caso de Tejua, el prefijo es ti. En caso de Yehua, no aplica, no hay prefijo. Y en caso de Tejuame es ti más el pluralizador. En caso de Amejuame es an más los pluralizadores me o h, dependiendo. Yehuame. Aquí tampoco aplica. Si ven, aquí hay un espacio. Este espacio que no tiene, no aplica, no hay. Solamente podemos pluralizar, porque son muchos. Estamos hablando de yehuame. ¿Sale? A eso se refiere esta información. Vuelvo a compartir pantalla. La información que les compartí. ¿Sale? Esto lo vamos a estar trabajando, no se preocupen. Esto es una pequeña embarradita. A esto lo vamos a trabajar en las otras sesiones. Conjugación de verbos, pero bueno, ya les estoy adelantando esta información porque tenían dudas acerca de la conjugación de los verbos, pero esto lo vamos a ver en una sesión específicamente. ¿Vale? Maestro, Y sí, bájale un poquito. Maestro, ¿qué quiere decir eso de sale, él o ella? Pero qué, quizá, ¿qué quizá, es? quizá, pues no sabemos quién está saliendo, si él o ella.
O que el verbo salir. Ok, maestro, eso es lo que quería saber. Por ejemplo, Mira, aquí está el nieto de quizá, Don Elfe. A quizá, su mecha. quizá, quizá, más igualme. Está saliendo gente, pero no sabemos si son ellos o ellas, es en general. Ok, maestro. Gracias, maestro. ¿Qué más? Sí, en caso de los verbos irregulares nos dice que son los que en una fase de conjugación presentan obstáculos, pero no en todos los casos. Si ustedes ya practicaron, ya hicieron los ejercicios, pues se van a dar cuenta que no en todos los casos. En consecuencia, el proceso de conjugación se trunca en algunos casos. Aquí le hace falta la información en algunos casos. O bien se da en algunos tiempos, igual. O en personas. Se anteponen los prefijos nick, ti, ki, an y ki. Ese es el caso de nejua, tejua, yehua. ¿Sale? Aquí tiene como ejemplo el verbo namaka, que se refiere a vender, el verbo temoa, buscar, pia, tener, poloa, perder, paca, lavar. Ejemplos de su aplicación. Tlen o panok, pasado, pretérito. Tlen panoa, presente. Tlen panos, futuro. Tlen panos, futuro. Por ejemplo, en pasado, niknamak. Tenemos el ejemplo del verbo namaka. Nik namak. Vendí. Tik namak. Vendiste. Kinamak. Vendió. Tik namakake. Vendimos. Ankinamakake. Vendieron ustedes. Kinamakake. Vendieron ellos. Kinamakake. ¿Sí? Están todos los prefijos. Nik, tik, ki, ti, an y ki. Esto en caso de pretérito, pasado. En caso del presente, tlempanoa es niknamaka, vendo. Tiknamaka, vendes. Kinamaka, vende él o ella. Tiknamaka, vendemos. Kinamaka, venden. Ankinamaka, venden. Y Kinamaka, venden ellos. Ankinamaka, venden ustedes. Esto es en caso de Tlempanoa en presente. Tlempanos, futuro. No más panoa, todavía no pasa. Tlempanos, futuro. Nicnamacas, venderé. Ticnamacas, venderás. Quinamacas, venderá él o ella. Ticnamacasque, venderemos. Anquinamacasque, venderán ustedes. Quinamacasque, venderán ellos. Estos son algunos ejemplos en su conjugación en pasado, presente y futuro. El otro, bueno, aquí ya son oraciones, pequeñas oraciones. Dice, ejemplo, Nejua nicnamacayelot, yo vendo elote. Tejua tictemoa atl, tú buscas agua. Ticpaca totlaquengua, ticpaca. Aquí le faltó el pluralizador. Ticpaca totlaquengua. Lavamos nuestra ropa. Maestro, Y, ¿sí? maestro, yo tengo una pregunta. Adelante. No es correcto
Nicnamaca, yo vendí. Nicnamaca es lo Nicnamaca, que está pasando, el presente. Nicnamaca. Nicnamaca. Entonces, eh, Si, por ejemplo, vendí Nicnamacac, le pongo la K al último. ok, sí, yo me confundí ahí, maestro, porque yo le puse ahí, Tignamaca, tú vendiste. Tignamaca, pero digo, ahí me confundo. Tignamaca, ella vendió. Y ahí me perdí yo, maestro. Tignamaca, ¿qué? Nosotros vendimos, pero dice que no es correcto así. Ticnamacaque, Ujú. Ticnamacaque, pues ya vendimos, ya pasó. Por eso no puede ser, nosotros vendimos. ¿Qué? Sí, Tehuame, Ticnamacaque. Ok. Y Anquinamacache, usted Anquinamacasque venderán. no ven. Tehuame, Ticnamacasque, por ejemplo, nosotros venderemos. Ok, ahí me confunde. Ok, maestro. Ya, Vamos. bueno, aquí ustedes, aquí ya está el cuadro. Ya ustedes pónganle bueno, ya tienen los prefijos. Ya ustedes pónganle los pronombres personales. Por ejemplo, aquí en Nicnamacac, Nehua, Nicnamacac, Tehua, Ticnamacac. Para que no se confundan, pónganle los pronombres personales en todas, en presente, en pasado, presente y futuro, para que ustedes vayan checando la relación. Pero eso pues ya va a depender pues de ustedes para que igual practiquen. Ya les Quema, estamos maestro. proporcionando las herramientas. Ahora es cuestión de que ustedes se sienten y analicen y trabajen sobre este cuadro. Igual, si quieren, les paso estos cuadros, le quito la información y ustedes practican en ello. ¿Cómo ven? ¿O se les va a dificultar? Sí, maestro, mejor deje la información. Bueno, en mi caso. Ya más adelante, Bueno, con acordeón sí, todavía. pero igual, ajá, esta información ya se los proporcioné. Ya es cuestión de que ustedes pues, le, le hagan un espacio y practiquen lo de ustedes. Sí, por eso yo las encontré, yo las visualicé, maestro, y quise hacer eso. Unas salieron y unas no más salieron. Ujú. Sí, es cuestión de que les pongan los pronombres y ya solitos salen. Igual en el caso de arriba, bueno, no tiene un cuadro, pero pues si quieren les proporciono un cuadro para que ustedes trabajen en ello. Aquí nada más son unas líneas cruzadas. ¿Y la partícula tlen, maestro? ¿Qué significa? Tlen o pano, La tlen, partícula tlen, panoa, tlen panos. panua es lo que está pasando, tlen, ajá, tlen, Pero por sí sola, ¿qué significa tlen? Si la vemos tlen, ¿cómo? ¿no? Sí, Tlen. Tlen es algo como, algo que te preguntas, tlen, ¿qué? ¿Qué? Tlen. Tlen, por ejemplo, así de manera literal, aquí está, tlen panoa es ¿qué está pasando? O ¿qué está pasando? Ajá. Podemos, por eso está en el presente. Tlen panoa. Panoa es lo que está pasando, pues ahorita, por ejemplo, ahorita lo estamos hablando, ¿no? Tlen panoa. ¿Qué está pasando sería, ahorita? Estamos hablando, ¿no? Sobre los verbos.
Ujú. Así de Podría manera ser, literal, ¿qué está pasando? oh, una Ajá. aproximación podría ser Ajá, lo que está pasando. lo que. Es que lo he L- visto en otras oraciones y me preguntaba ujú, qué significa. ujú. Ok, gracias. Ajá, porque por ejemplo, mira, otro ejercicio, otro ejemplo, tlen tikneki, tlen tikneki, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Oh, Tlen tlen tikneki, ¿qué quieres? Otro, tlen, Maestro, cuando dicen amo tlen o es otra de tlen o tlen, ajá, amo tlen, amo, ajá, ahorita. Tlen tikonis, ¿qué quieres tomar? Tlen tikonis, ¿qué quieres tomar? Mm, Amo, tlen, amo, tlen, ¿qué decía? así, o sea, porque a veces dicen amo tlen cuando dicen Plazo Camati y dice amo tlen, No, ajá, sí, no hay de qué. ajá, Am- no hay de qué. Sí, a esto se refiere a Mutlen. sí. No hay de qué. Cuando dicen Tlazocamati, a Mutlen, no hay de qué. Sí, está bien. Pero ya va implícito ver si ven el qué. Sí, No hay. tema. Ujú. Temashani, yo tengo Eso es una, lo que significa. ay, Ajá. yo nada más tengo una duda, Temashani, bueno, por lo que ¿Sí? estoy entendiendo ahorita de lo que nos explicó primero de los verbos regulares, lo que cambia en sí es el prefijo, ¿no? Como decía el de ni, ti, no, aplica en singular y el ti, an, no, aplica en plural. Y para en el caso de los irregulares, serían nick con la K y tic también con K y el ki, ti, an y ki. O sea, sería un diferente prefijo, ¿no? Eso es lo que cambiaría entre los regulares y los irregulares. Es Más o menos correcto. entendí. Sí, es Ok, correcto su afirmación. ok, Temashani. Ahora, mi duda es con respecto a cómo se conjugan los verbos en los tiempos, porque, por ejemplo, con el verbo de los regulares como tlacua, en presente sería nitlacua, y en Ajá. pasado veo que sería onitlacua, y Aunitlacua. anotlacua, y nitlacuas, veo que esa AS como que se le agrega la S para referirse a futuro, ¿no? Nitlacua, sí. Sí, digo, esto lo vamos a checar en otra sesión. Ujú. Sí, ¿Cómo es porque que? porque por ejemplo veo que en el pasado, perdón, en los de los irregulares, el que habíamos de Namaca, por ejemplo, en sí lo que cambia es de que se le pone una K y por ejemplo, en el de regulares con lo de Tlacua, pues cambió completamente con eso, pero no se le agregó una K. Entonces, por ejemplo, Ujú. o sea, cómo se pudiera uno dar cuenta de decir, ah, bueno, estos verbos siempre se les va a agregar una K, o estos verbos siempre se les va a agregar una E, o no sé, y por ejemplo, en futuro siempre se les va a agregar una S, como para generalizar y saber más o menos cuáles son las reglas Las reglas, gramaticales. sí. Sí, Ajá. esas reglas los vamos a ver en la sesión, si no mal recuerdo. Ahorita checamos que... ahorita déjeme checar. Porque hasta ahorita, o sea, la verdad que sí le estoy entendiendo muy bien, maestro, y ahorita estoy entendiendo cómo conjugarlo, pues, con los prefijos, pues, o sea, porque como en el español también decimos yo, él, ella, y así lo conjugamos el mismo verbo, digo,
eso sirve mucho para que nos memoricemos los verbos en náhuatl, pero sí me quedo con la curiosidad de cómo entender esa Esa transformación norma, del esa verbo. regla, ¿no? Ajá, sí. Sí, mire, esto lo vamos a ver en la sesión 5. Ah, perfecto, Temashani. Plazo Ajá, Kamati. ¿qué más? Ahorita, de hecho, esta sesión era para los números, pero bueno, ya, igual no hay problema. En la otra sesión vamos a tomar parte para trabajar con los números. Bueno, no sé si, haya más, dudas sobre esto. Igual le digo, estos archivos, pues se los voy a estar dejando en el grupo de WhatsApp para que, lo practiquen. Por si no hay más dudas, Maestro, ¿sí? ma- maestro, y en futuro, ¿cómo se dice? Lloraré. ¿Plen qué? Llorar, Ajá. Plen panos. tlémpanos. En futuro, ni chocas. Es un verbo regular, ¿ve? Ni chocas. Le ponemos la S al último. Ok, Bueno, ahorita y como ya le van entendiendo, esa es la regla. ok, maestro. ¿Qué más? Esa es la regla, la S en cuestión de futuro. Por ejemplo, ni tlacua es en presente, ni tlacuas es en futuro. Cochi, ni cochi, presente. Futuro, ni cochis. No, Y en pasado, Temashani, ¿cómo sería para Kochi? ni cochis. O ni coch. Ah, entonces sí se le agregaría el Oni. Ajá, oni, ajá, el oni. Entonces para Kisa también uno diría Onikisa. Oniquisa. Ah, Sí, ya le voy entendiendo. oniquisa. Ahorita, denme un minuto. Voy a atender una situación. De favor. Claro que sí, Temashani. ¿Qué más, maestro? ¿Y ustedes, compañeros, le están entendiendo al tema? Este, la verdad, yo, Josh, he tenido muchísimo trabajo, tengo otros proyectos y la verdad no tuve tiempo ni de sacar los archivos y ahorita iba a hacer tarea desde media hora antes y no pude, recibí una llamada y ya no pude. Pero, o sea, sí está entendible. Lo que pasa es que hay que repasar. Lo que yo digo es que hay que agarrar los verbos e irlos, conjugando y conjugando para poderle entender. Ya regresé. Disculpen. ¿Qué más, Temastiani? Entonces, Temastiani, ajá. Temastiani es lo que le iba a preguntar, ¿cómo podemos decir disculpe o sí, disculpe o perdóneme? Netztlapohpolui. Discúlpeme. Ah, Netztlapohpolui. ¿lo puede escribir para copiarlo? ¿Sí? Aquí Por abajo lo favor. escribo. Netztlapohpolui. Nextla, Ahí está. A ver, creo que. o
Nechtlapopoliui. Discúlpeme. Nextlapol. Uy. ¿Qué más temas tiene Tlazocamati? Nechtlapopoliui. Bueno, entonces, no sé si hay más dudas sobre los verbos. Si no, nos pasamos a el tema de hoy. Miren, hagan sus trabajos y cualquier duda, no duden en mandarme un mensaje para igual si me quieren enviar a lo mejor en PDF o en Word su trabajo para revisarlo con gusto. Adelante, yo lo voy a revisar y les voy a regresar ya con por si hubiera Corrección. así, corrección, ajá. ¿Y qué más temas tiene? Bien, entonces el tema de hoy es sobre los números. Vamos a... les voy a presentar los números. Y bueno, aquí en la primera diapositiva dice Neltilistli, que es verdad, Neltilistli. Y bueno, estamos colaborando con el Calpulli Xochicóscatl, que es del hermanito Yaot, Yaotecolotl. Y vamos a ver en esta sesión sobre arqueoastronomía, matemáticas y filosofía del tiempo. In Ixtli, in Yolotl. Este rostro, este corazón. Tlapualme y Náhuatl. Bueno, tenemos aquí los números. Les presento los números. Más adelante vamos a ver su significado, qué es lo que nos dice cada uno, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y de manera gráfica, cómo es que lo representaban nuestros antepasados. Maestro, una pregunta. ¿Sí? Maestro, los números en maya y en todos los dialectos o lenguajes de los anahuacas, ¿son lo mismo? ¿Son los mismos? Si se refiere Sí, a los a números los, como ahí que uno, los- dos, tres, sí, porque yo ahí los esta conocí era en la maya. representación, sí, sí es correcto. Ok, maestro. Nada más eso. Ajá. Bueno, aquí vamos a ver el tlaposque. Tlapual es un número, tlapual. Y aquí se aplica, tlapualme, son muchos números. Tlapualme, Ica, náhuatl. Tlaposque en la antigüedad, dice, en las cuevas de Ostotitlán hay un petroglifo que tiene grabado en su brazo. Cuenta larga de 25 de abril del año 158 a.C. y se refiere a la PET que hizo en ese año por los Tonalpoque de Atlán, Alachcan, Alaska, Nican, Nimocagua, aquí me quedo, Nicaragua, se refiere. El Ne es una persona, Ne. Powal o Powali cuenta, Tzitzin, trascender, y se refiere a Nepoaltzitzin, que es la persona que tiene el conocimiento de la cuenta, de la simplicidad, de la armonía para trascender. Es su significado del Nepoaltzitzin. Y tenemos el Itlastoltzintilis, Juan
y tlatolnescayo, C, origen y significado de uno. Representación conceptual, centetl, numeración ideográfica, C, numeración de puntos y rayas, primera orden, la cifra, C, numeración indoarábico, es lo que comúnmente conocemos, es el 1. La palabra C procede de la raíz indoamericana C, semilla, que da origen al sustantivo de la palabra náhuatl, centli. Esto lo dice Díaz Frank. Mazorca de maíz. Este nombre se debe también a que en la antigüedad los cálculos se hacían con la ayuda de semillas. A través del tiempo, esta representación adquirió el sentido de centetl, que quiere decir una unidad, un entero o un cuerpo completo, mismo que desde la cosmovisión mexicanagua representa al ser perfecto, compuesto de omitl, hueso, yesli, sangre y nacatl, carne, denominado ser humano, teniendo como base lo anterior, es el número C. C, conceptualmente, representa una mazorca con el cuerpo completo del ser humano. ¿Sale? Esto es lo que se refiere al número 1, C. C, y se representa de esta forma. C, para contar. Por ejemplo, anteriormente se contaban con los dedos de la mano. C, para hacer una representación C, es esta forma, el meñique abajo. Vamos con el OME, es representación conceptual OMIT, numeración ideográfica y numeración de puntos y rayas y numeración indoarábico. Partiendo de este punto de vista conceptual, contextual y conceptual, el número OME tiene la raíz en la palabra OMIT, el hueso. Este es un elemento que componen el centetl, cuerpo completo. El omitl se encuentra dentro del ser humano cumpliendo con la función de sostener y en consecuencia tenerlo de pie. El centetl, por su ubicación, podemos decir que se encuentra dentro del cuerpo ocupando el primer lugar, pero en importancia no tiene el mismo valor, ya que esto se puede constatar con los animales invertebrados. Viven sin la necesidad de tener los huesos, con lo que podemos afirmar que el omitl se encuentra entre yestli, la sangre, y nácatl, la carne. Es decir, el número ome se encuentra entre el primero y el tercero, o sea, en segundo lugar. Esto es en relación al ome y su representación sería ome, su representación ideográfica. El yeyi, origen y significado de 3, del número 3, es la representación conceptual y numeración ideográfica, numeración de puntos y rayas, numeración indoarábico. Desde la cosmovisión mexica náhuatl, la escritura del cuerpo humano tiene un elemento supremo que, a pesar de que exista el omitl, hueso, y nácatl, la carne, no puede existir la vida. Faltaría el elemento de valor incalculable, el elemento destacado, el yestli, la sangre. Entonces, enfatizo el concepto yeyi. Se deriva de este elemento esencial que se encuentra en el cuerpo humano, posicionando o ubicando en la segunda capa entre el omitl y nácatl, pero que por su valor descomunal
da origen a la tercera cifra simple del Yeji 3, considerando también como número supremo. Este es en caso de el Yeji. El Nahui Itlahtoltzintilis Wan Itlanel Tonescayo Nahui, origen y significado del número 4. Ahí está la representación conceptual, la numeración ideográfica y la numeración de puntos y rayas, y el 4, numeración indoarábico. El concepto de Nahui, desde la cosmovisión mexica náhuatl, tiene su origen en la palabra nácatl, carne, o desde un sentido de sustantivo abstracto, nacayotl, piel, lo perteneciente a la carne, que es uno de los tres elementos que conforman el cuerpo humano, el que complementa el triángulo supremo, actualmente divino, inframundo, terrenal o celestial. El ser humano se considera como el ser completo y perfecto porque tiene los tres elementos con lo que se forma la supremacía: el omitl hueso, el yesli la sangre y el nacayotl piel. En un conjunto da forma a la especie humana, el ser perfecto por naturaleza. Mientras que en pláticas de nuestros abuelos, actos rituales y ceremonias de nuestra fiesta del maíz, es usual escuchar tonacayotl, nuestra carne. Esto se refiere que desde un punto de vista filosófico nosotros estamos hechos de maíz. Es el origen y significado del número 4. Origen y significado del número 5. Tenemos la representación conceptual, numeración indoarábica, ideográfica, numeración de puntos y rayas, numeración indoarábico. Manequili, Chicoquetza, Macuili, 5. La palabra macuili, en primera instancia, digo que se compone de la aglutinación de dos términos: mait, que se refiere a la mano, y ocuili, gusano o apéndice de la mano. En esta unión operan tanto las reglas de aglutinación como la de polisíntesis o modificación de sonido, pues en la primera palabra se suprime la sílaba final dejando en ma, mientras que en la segunda se suprime la vocal inicial de la palabra oquili. De este modo se forma la composición macuili, que significa los apéndices o gusanos de la mano. Pero ahondando un poco más, desde la perspectiva lingüística se forman juegos fonéticos y conceptuales que amplían el significado de macuili. Es, es un hecho que ma se deriva de maitl, mano, y quili tiene un origen más profundo, pues considero que nace de la raíz verbal qui, tomar, y es precisamente donde se deriva el verbo quilia, coger, agarrar, así como otros conceptos más como
Xicuili, recíbele, agárrele. Cuilía, le recibe, le agarra. Cuiscuilía, le, le quita, le, le quita. Y necuili o nequiltic, chueco. Entonces, el aglutinar ma con quilia de tomar o agarrar también se forma maquili, con el significado de tomar o agarrar de la mano, haciendo alusión a la curva o torcedura que adquieren los dedos de la mano al agarrar algo. Este sería maquili, maquili. Para aprender más, es importante recordar que la numeración indoarábico 5, numeración de puntos y rayas, es una raya y cifras subordinales. Macuili, representación conceptual. Manecuili, agarrar o coger de la mano. Chicoquetza, inclinado, pararse de lado. En composición con otras palabras se usa como macuil, macuil, macuil. En caso del número 10 son dos rayas, mahtlactli, mahtlactli, torso, mano, nacido, mahtlac. En caso del 15 es cachtoli, son tres rayas, cachitl, cajete, cachanqui, paquete, incompleto o flojo, cachtol. En composición con otras palabras se usa como cachtol, cachtol. Istema, Istemacagua, Macuili, la familia del 5. El primer grupo de composición encabezado por la cifra Macuili está formado por la suma de las cifras simples al suborden 5, componiendo así la cifra del 6 al 9. Es importante recordar que el suborden Macuili no conserva su nombre al combinarse con las cuatro cifras simples, sino que es sustituido por el concepto chico, bien o buen, más la composición copulativa guan, que significa en, entidad con o en unión con, a la cifra simple. A continuación veremos que la aglutinación de concepto guan sufre algunas alteraciones de sonido ocasionadas por la regla de eufonía, buen sonido, regla que mandata que para lograr que un término compuesto sea eufónico o agradable al oído, es permitido modificar un poco el sonido de sus componentes. Es por eso que para realizar la aglutinación de la cifra subordinal, suborden chic, con las cuatro cifras simples que observan algunas modificaciones. Y aquí tenemos el chicome, chicome 7. Para formar la cifra 7 se aglutina el suborden chic, que ya lo habíamos comentado, con la cifra ome, y no se ligan en ningún momento con la conjugación copulativa guan, lo cual también se produce una buena sonoridad al formarse la nueva palabra chicome, chicome. De esta manera, chico, bien o buen se representa con el yeyi, maspili, dedo pulgar, y la ideografía de dos dedos, shoko,
Xocoyomaspili, meñique y Nesnemilpili, anular, señalando la palabra de la mano que al plasmarlo se dibujan una barra y dos puntos. He aquí nace la escritura racional de puntos y rayas y que siempre se colocan en el nivel 1 en el apartado de cifras. Es importante mencionar que la cifra 7 desde la cosmovisión mexica náhuatl es de gran relevancia porque representa un múltiplo dentro del ciclo de la naturaleza, especialmente en el conteo del tiempo. En el ser humano representa la mitad superior del cuerpo, agrupando las 7 articulaciones de mayor rango de movimiento, las cuales son las siguientes: las Mamechtlanme, las Mamechtlanme, dos muñecas; las Matemolome, dos codos; los Ajcolme, dos hombros; y Quechtlantli, la de la cabeza con el cuello. De la misma manera se encuentra en la cantidad de orificios que tenemos en la cabeza, figurados por los Istololosme, dos ojos; Ome Tlanecuilolisme, dos narinas; Ome Tlacalisme, dos oídos; y Camactli, la boca. Dentro de la proporción normal del cuerpo de un adulto normal es 7 veces el tamaño de su cabeza. Y dentro de los puntos cardinales también son 7. Tlahuiztlampa, el este; Cihuatlampa, oeste; Mahtlampa, norte; Huiztlampa, sur; Azcopal, Cenitla, Nistla; y Nepantla, centro, en medio, ubicado así todo el cuerpo dentro de un espacio volumétrico y no plano como tienen la visión los eurocentristas. El número 8. Para formar la cifra 8 se aglutina el suborden chic con la cifra yeyi y se ligan con la conjugación copulativa guan, modificada en u y ei, variante por elisión, lo cual le da sonoridad al nuevo concepto chic ueyi. Es así como adquiere el significado conceptual de chico, bien o buen, representando por el yeyi más pili, dedo pulgar, y por la ideografía de 3 dedos, pili, meñique; ne, pili, anular; y pili, medio, señalando la palma de la mano, y que plasmados todos dibujan una barra de 3 puntos. Es aquí donde se deriva el sistema de numeración racional por puntos y rayas. Además, estas siempre van colocados en el nivel 1 en las cifras. Chicnahui, 9. Para formar la cifra compuesta 9 se aglutina el suborden chic con la cifra nahui y no se liga en ningún momento con la conjugación copulativa guan, pues no hay esa necesidad de aglutinarlos con la conjugación. Sin ello hay una buena sonoridad hacia el nuevo concepto chic nahui. Esta se presenta de manera conceptual con un den, un chico, bien o buen, representando por el hueyi más pili, dedo pulgar, y por la
ideografía de 4 dedos. Xocomaspili, meñique, nenmaspili, anular, salanmaspili, medio y maspili, maspili, índice, señalando con la palma de la mano que al plasmarlos se dibuja una barra y 4 puntos. De ahí se deriva el sistema de numeración racional de puntos y rayas y que siempre se colocan en el nivel 1 en las cifras. Ixmatkawa Mahtlaktli, la familia de 10. La familia de Mahtlaktli 10 corresponden a los números del 11 al 14. Esta se forma por la adición de cifras simples a la cifra subordinal 10, produciendo así las cifras compuestas. La unión se realiza a través de la conjugación copulativa one en unidad con o en unión con, formado así pequeñas oraciones que matemáticamente adquieren el sentido de un suborden más la cifra simple. Es el 10. Y Tlachtoltzintilis Juan y Tlachtolnelskayo. Mahtlaktli, origen y significado de 10. Está la representación conceptual, la numeración ideográfica, numeración de puntos y rayas y numeración indoarábico. Mahtlaktli, Mahtlaktli, Mahtlaktli 10. La palabra Mahtlaktli se deriva de Maitl, que es la mano, y Tlachtli es la parte superior del cuerpo, por lo que significa el torso con ambos manos en alusión a los 10 dedos de las extremidades superiores. Es importante destacar el concepto Tlachtli. En realidad se deriva de la raíz verbal tlac, que hace referencia al sitio donde están haciendo o pegado algo, por lo que al aglutinar con el sufijo singular para palabras raíces terminadas en consonante tli, se obtiene tlactli con el significado no muy usual, nacido entonces al aglutinar maitl con tlactli se obtiene la palabra matlactli bajo el significado mano nacido, es decir, donde están nacidos o pegados las manos, el torso. De manera conceptual, Mahtlaktli se representa con un Mahtlaktli torso, la parte superior del cuerpo, donde están pegados las manos, mientras que en el sistema de numeración racional de puntos y rayas se escribe con 2 barras o rayas colocados siempre en un nivel 1 en el apartado de cifras donde las 2 barras hacen alusión a las dos extremidades de Matlactli que tiene el ser humano e ideográficamente se representa con un medio del glifo de un pamitl, bandera. ¿Sabe? Mahtlaktlihuanse, para formar el número 11 se usa la palabra Mahtlaktli, luego la conjugación copulativa wan y al final la cifra simple C, con la cual se obtiene Mahtlaktlihuanse. Conceptualmente se representa con la Mahtlaktli torso más la ideografía del Xocoyomaspili, dedo meñique señalando la palma de la mano. Es por eso que al escribirlo bajo el sistema racional de puntos y rayas se escribe con 2 barras donde las 2 barras representan
las dos partes que conforma el torso y un punto que es la yema del dedo. Estos van colocados en el nivel 1 en el espacio que corresponde a las cifras. Este es el número 11. Maxtlactlihuan. Maxtlactlihuan Ome 12. Para formar la cifra 12 compuesta se usa la palabra Maxtlactli, luego la combinación copulativa guan y al final se agrega el número Ome, con lo cual se obtiene Maxtlactli guan Ome. Conceptualmente se representa con un Maxtlactli torso, y por la ideografía de los dedos Xocoyomaspil meñique y Nenmaspili anular señalado, la palma de la mano. Es por eso que al escribirlo bajo el sistema racional de puntos y rayas se escribe con dos barras, donde las dos barras representan las dos partes que conforma el torso. Maxtlactlihuanyeye. Para formar la cifra compuesta 13 se usa la palabra Maxtlactli, luego la conjugación copulativa guan y al final se le agrega la cifra yeyi, con lo cual se obtiene Maxtlactli De manera conceptual se representa con un Maxtlactli torso, o por la ideografía del dedo Xocoyomaspili meñique, Nenmaspili anular y Tzalanmaspili dedo medio señalando la palma de la mano. Al escribirlo bajo el sistema racional de puntos y rayas, se escribe con dos barras, donde las dos barras representan las dos partes que conforman el torso y tres puntos que son las tres yemas de los dedos. Estos siempre se colocan en el nivel 1 en el apartado de cifras para tota, Totatatzihuah, Totatatzihuah, nuestros abuelos, los mexicas. El número 13 representa la órbita sonódica del sistema solar bajo el múltiplo de 13. Además, en el cuerpo humano representa las 13 articulaciones de mayor rango, las de mayor movimiento que tiene el ser humano, las 7 articulaciones superiores, las dos muñecas, los dos codos, los dos hombros y la de la cabeza con el cuello, y las 6 articulaciones inferiores, los dos tobillos y las dos rodillas y muslos con la cadera. Maxtlactli Huannahui. Para formar el 14 se usa la palabra Maxtlactli, luego la conjugación copulativa Huan y al final el número Nahui, con la cual se obtiene la oración Maxtlactli Huannahui. Conceptualmente se representa con un Maxtlactli torso, y por la ideografía de los dedos Xocoyomaspili meñique, Nenmaspili anular, Tzalanmaspili medio y Maspilhuimaspili índice, todos señalando la palma de la mano. Es por eso que al escribirlo bajo el sistema racional de puntos y rayas se escribe con dos barras, donde las dos barras representan las dos partes que conforman el torso, y por cuatro puntos que son los cuatro yemas de los dedos. Estas van colocadas siempre en el nivel 1 en el apartado de las cifras. Y tenemos el Kashtoli, es el número 15. La palabra Kashtoli en primera instancia se deriva de las palabras Kash, itl, Kashitl, cajete o plato, y Toli, Toliwi, ponerse torcida, es decir, agacharse o encorvarse. Entonces, aglutinados los dos conceptos, hacen mención a las características físicas que tiene el Kashitl, pues a primera vista en su contorno se forma una circunferencia. Tiene tres patas, puntos,
que los sostienen y en su interior tiene grabados 3 encorbes principales donde cada encorve tiene al mando 5 líneas curvas que al sumarlo se obtiene la cantidad de 15 unidades, valor que representa el Kashtoli. Ahora bien, si marcamos líneas imaginarios correlacionando los 3 puntos de las patas del Kashit, se forman 3 encorbes, donde cada encorve representa un suborden 5, mismo que si se multiplica por 3, se obtiene un total de 15 unidades. Y después del 15 Kashtoli, utilizamos el suborden Kashtoli, conjugación copulativa en unión Wan, cifra simple C más igual, y la cifra compuesta Kashtoli 1C. Para formar el número compuesto 16 se usa la palabra Kashtoli, luego la conjugación copulativa 1 y al final se le agrega la cifra simple C, con lo cual al final se forma una oración Kashtoli 1C. Conceptualmente se representa con un Kashit Kajete y por la ideografía de Shokoyomaspili de Domenique señalando la palma de la mano, por lo que al escribirlo bajo el sistema racional de puntos y rayas se escriben con 3 barras, donde las 3 barras representan las 3 partes que conforman la caja torácica o pectoral del ser humano, los 2 pechos y el ombligo, aparato reproductor de la mujer o las 3 patas que tiene el cajete, y el punto es la yema del dedo. Estas siempre van colocados en el nivel 1 en el espacio que ocupan las cifras. Kastoli Wanome, para formar la cifra 17 se usa la palabra kashit, luego la conjugación copulativa wan y al final se le añade la cifra simple ome, donde al final se obtiene una oración kashtoli wan ome. De manera conceptual se presenta con un kashit kajete y por la ideografía de 2 dedos, shokoyomaspili meñique y nenmaspili anular, señalando ambas la palma de la mano, por lo que al escribirlo bajo el sistema racional de puntos y rayas, se escribe con 3 barras, donde las 3 barras representan las 3 partes que conforman la caja torácica o pectoral del ser humano, los 2 pechos y el ombligo, aparato reproductor de la mujer o las 3 patas que tiene el cajete, y los 2 puntos son los 2 yemas de los dedos. Estas siempre van colocados en el nivel 1. Para formar el número 18, Kastoli Wanyeyi, se usa la palabra Kastoli, luego la conjugación copulativa wan y al final se le agrega la cifra simple yeyi, con lo cual se obtiene una oración Kastoli Wanyeyi. Conceptualmente se representa con un Kashit cajete y por la ideografía de 3 dedos, Shokoyomaspili meñique, Nenmaspili anular y Tsalanmaspili medio, señalando la palma de la mano. Es por eso que al escribirlo bajo el sistema racional de puntos y rayas, se escribe con 3 barras, donde las 3 barras representan las 3 partes que conforman la caja torácica o pectoral del ser humano, los 2 pechos y el ombligo, aparato reproductor de la mujer, y por las 3 patas que tiene el cajete, y los 3 puntos son las 3 yemas de los dedos, mismas que siempre van colocados en el nivel 1 en el aparato de las cifras, en el apartado, perdón, apartado de las cifras. Kastoli Wanawi, para formar la cifra compuesta 19, se usa la palabra
Castoli, luego la conjugación copulativa Wan y al final se le agrega la cifra simple Nawi con la cual se obtiene una oración Castoli Wan Nawi. De manera conceptual se representa con Kashitl Cajete y la ideografía de los cuatro dedos. Xocoyomaspili meñique, Nenmaspili anular, Itzalancmaspili medio y Maspilhuimaspili índice, todos señalando la palma de la mano. Es por eso que al escribirlo bajo el sistema racional de puntos y rayas se escribe con tres barras, donde los tres barras representan las tres partes que conforman la caja torácica o pectoral del cuerpo humano, los dos pechos y el ombligo, aparato reproductor de la mujer, o las tres patas que tiene el cajete y los cuatro puntos que son cuatro yemas de los dedos mismas que siempre van colocados en el nivel 1 en el apartado de las cifras. Y finalmente llegamos al C en Poale. Después de la invención y elaboración de las reglas para escribir las cifras simples, cifras subordinales y cifras compuestas, en lo sucesivo se generó un problema, pues estaba la duda de cómo representar aquellas cantidades que exceden la cantidad permitible de barras y puntos. Para resolver la problemática, Tomintoa, nuestros tatarabuelos, los olmecas, se sentaron a analizar y a reflexionar arduamente sobre cómo encontrar una alternativa de solución. Después de varios años llegaron a una conclusión, determinando que el espacio donde se colocan las cifras tienen un valor multiplicador de este modo crearon un sistema de niveles en el cual cada espacio multiplica al precedente por 20. Es así como el concepto Tlatecpanoli orden jerarquizó la numeración de manera vertical, aunque esto no resolvió el problema, pues al ascender a una cifra al siguiente nivel para adquirir un nuevo valor, el nivel anterior a veces quedaba vacío. Entonces, una vez más, Tomintoa, nuestros tatarabuelos, se reunieron y analizaron la situación. Por un tiempo agigantaron el problema, pero por su extraordinaria tlamatilistli, sabiduría, todo fue posible, pues pensaron en la representación de Xitla, nada, ausencia o de una conclusión. Esto es en relación al cero. Es su representación conceptual de Xochitl, ideográfica Xitla, su representación de puntos y rayas es Apoali y la numeración indoarábico es el cero. Y llegamos al C en Puali. El Empuali, el C en Puali se deriva de Empo, un prefijo que indica algo relacionado contigo o hacia ti. Y Puali cuenta un número. Podría interpretarse como tu cuenta o algo relacionado con un número asociado a una persona. Entonces, hasta aquí le dejamos. No sé si tengan alguna, ¿sí? Ajá, si alguien tiene alguna duda, Yo tengo una duda, maestro, si me sí, permite. adelante. No sé si me puede ver Emma,
¿Qué más, Mosla? Buenas noches. Sí, buenas noches. Cacahualti. Para el conteo con las manos, si yo hago así, puede ser uno, ¿Qué más, Noisky? C, pero también puede ser chicuase, ¿cierto? Sí, Y este puede ser dos, o puede ser, es decir, puede ser ome y también puede ser chicome, ¿verdad? y come, ajá. Yo estaba intentando ver una diferencia entre, porque pensé que el pulgar tenía que ver, como que esto es ome y esto es chicome, pero el pulgar no importa cómo está, ¿verdad? Sí. No, Es no, no, que, no importa. pero entonces, si yo hago así, usted, maestro, entiende que estoy señalando ome o chicome, y si estoy así es yeyi o chicuelli, nawi o chignawi. Esa es mi duda, ¿cómo sabemos leer esa diferencia? Gracias. Sí. Tashlawi. El C es C, el dedo meñique. C se baja. ¿Esto no es al mismo tiempo chicuase, El maestro? ome está representado así. El gar, el pulgar, no, el chicuase ya son con las dos manos. El macuili y el chicuase. Esto sería macuili y chicuase. Macuili. Ajá, macuili, ¿Esto no es chicuase? chicuase, macuili. Chicuase. Ajá, así. Eso. Oh, ok, ok. Ujú. Chicuase. Pero no sería más bien. Lo tengo que practicar porque. Sí, hay que, sí. Y esto sería chicome. El dedo, el pulgar, no está, uno tiene fíjese, tiene como que está encorvado, porque estamos representando al chicome. Entonces, este es ome y este Ajá, es chicome. chicome, chicome, Y este es yeyi y este es chicuelli. ¿Así? ajá, sí, chicuelli, Ok. y el suborden en composición. Si no, Es que les son envío, dos manos ajá, diferentes. sí, Chic sí, es es la que por la, representa ajá, el 5 y la otra es el que representa el 3. Yo pensé que era ajá, la misma mano tres veces. no, Ok. no, este. Les comparto solamente las imágenes en un archivo y ya lo practican ustedes, para que no. Es que como aquí estoy no sé, no creo que estoy de frente y ustedes están viendo del otro lado, no, como que no. No, no, bueno, gracias por compartir, Ya, pero me por parece eso, que ya, por eso ya lo nos entendí. confundimos. Das Ujú. acabati Mijek, Temachtiani. ¿Qué más? Ujú. ¿Alguien más tiene una duda? ¿Qué mate, Mastiani? Yo nada más me quedé con la explicación de donde aparece Nepantla, Ajá. por ahí donde dice que ¿En significa qué, el nadir o algo así. en qué número? Híjole, no recuerdo.
Mm, El Nahui Macuili. déjame ver, no es que no lo anoté, pero es Oh, entre los primeros cuatro, creo. el C. No, Ome de Omitl. no, Yeyi de Yestli. Nahui no. de Nacatl, Nacayotl. A ver, déjame ver por ahí. Mm, donde habló del nadir también, que parece que eran los rumbos. Sí, parece que eran los rumbos y el nadir. ¿Cuál sería? Creo que era el 7, hermanito. Este, Hermanito, sí, el 7, algo ujú, así, es el 7. Plazo Camati. Este, entonces, por ahí me queda por ahí, que, ¿cómo estaba conformado el 7? El 7 se conforma, bueno, desde la cosmovisión náhuatl, Sí, representa un múltiplo dentro del ciclo de la naturaleza, ujú, especialmente dentro del conteo del tiempo, ya que en el cuerpo representa la mitad superior del cuerpo agrupado en las 7 siete artículos articulaciones, ujú, que son los de mayor. mayor rango de movimiento, las cuales son las siguientes, que son las Maquechtlame, es este Maquechtlame, Sí, es do- este dos muñecas, Maquechtlame, los Matemolme son los dos codos, codos, Ajcolme son los hombros, Quechtlantli, no Quechtla, sí, Quechtlantli, la de la cabeza bueno, es el cuello. De la misma manera se encuentra en la cantidad de orificios, dice que tenemos en la cabeza, figurados por los Omeistololosme, los Ome, ojos, Ome, Tlanecuilolisme, narinas, los orificios de la nariz, Ome, tla- la tlaquisme, calisma, tlacaquilisme, los así, oídos, tlacaquilisme. Camactli, la boca, dentro de la proporción normal del cuerpo de un adulto. Normal es 7 veces el tamaño de su cabeza y dentro de los puntos cardinales también son 7. la huistlampa, sí, Tlahuistlampa que es el este, ujú, Cihuatlampa oeste, Mactlampa norte, mictlampa, Mactlampa y Huistlampa sur, Axcopa, Cenit, No, Tlatzintla, Nadir y nepantla, centro centro, medio. Esos son. sí, ubicando así todo cuerpo dentro de un espacio volumétrico y no plano, Exacto. como tienen la visión de los eurocentristas. Exactamente. Entonces, entonces ahí el Nepantla es el centro, Ajá. sí. Nepantla en Y, medio. y entonces con la TLA, Tlalnepantla, qué, qué podría decir? Tlali es tierra, Ajá. en medio de la tierra. Entonces Tlalnepantla sería Ajá. en medio del. Tlalnepantla se refiere a Tlali, tierra. Ah, ya, Ujú. sí. Tlazocamati Temastiani, ¿Qué más? Tlazocamati. Bueno, en esta diapositiva, igual aquí apenas llegamos al Seempuali, pero bueno, es lo básico. Ya ustedes, por iniciativa o igual, si quieren realizar algunos ejercicios, pues los pueden,
Les voy a pasar el archivo, ya ustedes los escriben en su formato, no sé cómo, cómo estén de tiempo, si pueden realizar esta actividad o a lo mejor algunos se atrasaron con los verbos, igual para que se Ujú. vayan analizando y vayan ustedes saliendo de dudas. No sé cómo. Sí, pues ya si tenemos más tiempo, ya vamos avanzando. Sí, ¿qué Matematiani? Ajá, entonces, pues si no hay más dudas, pues hasta aquí le dejamos y nos vemos. Bueno, le digo que en el transcurso de la semana igual algunas dudas pueden hacerlos llegar y con gusto les atendemos. No hay problema. Temashtiani, Ajá. este, esta información de los números, ¿la sube al grupo del maestro Yao o usted tiene otro grupo? Lo subo en el grupo. Ah, bueno, De hecho, entonces esta es ahí, la primera parte que estamos analizando. Miren, vamos a analizar en la próxima hasta llegar a los números grandes. Por ejemplo, ¿cómo se dice el... A ver, espérame. Los números grandes, el Zontli, 400, el Petlatl, el Chiquipili y números grandes para, bueno, que ustedes, por ejemplo, puedan realizar algunas oraciones retomando números grandes. Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos. Pero digo, esto lo vamos a ver en la la otra próxima clase. y Sí, ya ustedes pues traten de repasar los principales porque de ahí se derivan los números grandes. Entonces los ejercicios también los sube en el grupo del maestro Yao, Este, ¿o no los cómo? subo ahí porque como son varios, entonces Sí, luego se pierde la información. Yo lo subo ¿qué en el grupo, por si no está en el grupo, pásenme su número y ya la agrego en mi grupo. Senka cuál?